Cortes. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Silva. Señor Fiscal Nacional, Jorge Abbott. Señora Ministra encargada de Asuntos de Género y No Discriminación de la Corte Suprema, Andrea Muñoz. Señoras ministras y señores ministros y señora Fiscala Judicial de la Corte Suprema. Señor Defensor Nacional, Andrés Manque. Señor Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto. Señora Expositora, doctora Sonia Montesino. Señoras ministras y señores ministros y fiscales de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel. Señor Director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas. Presidentas y presidentes de las asociaciones gremiales del Poder Judicial y del Colegio de Abogados. Señoras y señores representantes del Consejo de Defensa del Estado, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, señoras y señores representantes de organismos nacionales e internacionales, de la sociedad civil y académicas, participantes, invitados especiales, señoras y señores. Les damos la bienvenida a este encuentro que el Poder Judicial, en conjunto con el Ministerio Público y la Defensoría Nacional, organizó por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo 8 de marzo. El tema de este año establecido por las Naciones Unidas es Generación Igualdad, campaña cuyo objetivo es impulsar acciones en torno a un mundo más igualitario, acciones que por muy pequeñas que sean, generen grandes repercusiones y hagan visible este gran anhelo. Aprovechamos de saludar a todas las jurisdicciones del país que a través de los comités de género de sus respectivas cortes de apelaciones están organizando sus propias actividades de conmemoración y especialmente a las jurisdicciones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Chillán y Coyhaique, quienes están participando vía streaming de la inauguración de esta jornada. Para dar inicio a esta actividad, invitamos al señor Defensor Nacional, Andrés Manque, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Ahí, el orgullo de poder trabajar conjuntamente con la Corte Suprema y con la Fiscalía Nacional un tema tan importante como este. Estamos en aprendizaje, o sea, el contexto social de nuestro país nos está enseñando muchas cosas y ya veremos si estamos a la altura de realizar los cambios para que ese aprendizaje termine en resultados que sean buenos y eficaces para nuestra comunidad, para nuestra sociedad en nuestro país. Y ese mismo aprendizaje lo tenemos desde el punto de vista de la problemática de género. Ya la profesora Montesino, y no me voy a adelantar en su exposición, nos enseña que el concepto es un poco más amplio del que uno habitualmente conoce o cree conocer. Es un tema más bien relacional, es un tema de cómo interactuamos entre distintos integrantes de esta comunidad. No es solo un tema de la mujer, sino que cómo se relaciona la mujer en este contexto, cómo respetamos la identidad de género, cómo nos relacionamos también en conflictos que tienen que ver con la etnia o con las razas o con las personas que pertenecen a grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad también. Pero, particularmente respecto a la mujer, es un hecho que hay desigualdad, es un hecho que hay discriminación y es un hecho que hay violencia. Ese es un contexto que está hoy día presente en nuestra sociedad y que, como en muchos contextos de nuestra sociedad en que se producen ciertas desigualdades, como en el caso de los extranjeros inmigrantes, los indígenas, los jóvenes, esas desigualdades se perpetúan en nuestro sistema de justicia penal. Y en el caso de la mujer, no solo se perpetúan, sino que se agravan. Se agravan porque nuestro sistema está hecho por hombres y para hombres. No solo por los tipos penales que tiene contenido nuestro código, sino que también en temas dramáticos como es la situación de las mujeres privadas de libertad en un sistema penitenciario que está hecho para hombres y que por lo tanto hay ciertas
discriminaciones de base que muchas veces son invisibles, pero que naturalmente agravan contundentemente la situación de una mujer respecto a la de un hombre que se encuentra privada de libertad, independiente siquiera de la triple condena que puede tener una mujer en su calidad de persona que ha sido privada de su libertad legítimamente por nuestra institucionalidad, pero que pierde muchas veces la posibilidad de seguir sosteniendo un núcleo familiar que la única persona que lo sostiene es esa mujer y, por supuesto, el cuidado y tuición de sus hijos. Ni que decirlo, y no quiero abordar temáticas de nuestro reconocido y respetado fiscal nacional, pero ni hablar de la situación de las víctimas en delitos de connotación sexual o delitos que atenten contra su vida y su integridad física, en que pareciera que la sociedad o el contexto de nuestra sociedad quisiera hacer, ¿no?, algo así, perdónenme el civilismo dentro de este ámbito penal, hacer de la mujer como solidariamente responsable, esa mujer víctima, conjuntamente con el victimario. Esos son temas que tenemos que ir dejando de lado y por eso es tan importante las actividades que tenemos como esta, en que además la CEDAW ya nos va orientando y específicamente a los integrantes del sistema de justicia a que tenemos que hacer acciones de difusión y capacitación para ir generando el cambio que hoy día es necesario en nuestra sociedad, pero nosotros somos responsables del funcionamiento del sistema de justicia y los cambios que el sistema de justicia de nuestro país requiere. Agradezco la oportunidad de nuevo de conversar con ustedes, agradezco al fiscal nacional por el trabajo conjunto que hacemos con la institución, por supuesto a la Corte Suprema en representación o representados por su presidente y sobre todo en esta materia por la ministra Andrea Muñoz, y les deseo a todos una excelente jornada, que sea muy exitosa y que efectivamente podamos generar aquellos resultados que evidentemente necesitamos para la temática tan determinante como esta. Muchas gracias. Agradecemos al Defensor Nacional y ahora invito a pasar adelante al señor Fiscal Nacional, don Jorge Abbott, quien también nos dirigirá unas palabras. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo a todas las autoridades presentes en la persona del señor presidente de la Excelentísima Corte Suprema. Sin duda, digamos que es una enorme oportunidad la que se nos presenta hoy, tanto al Poder Judicial, a la Defensoría Penal Pública como al Ministerio Público, para reflexionar sobre un tema que hoy por hoy, como bien nos señalaba el Defensor Nacional, estamos en una etapa de pleno aprendizaje. Desde el Ministerio Público nosotros hemos definido nuestra aproximación a la solución del conflicto penal buscando siempre la mejor solución al conflicto penal dentro del marco normativo, por supuesto, ya que rige o que en definitiva sanciona ciertas conductas, teniendo siempre presente los intereses naturalmente de la víctima, pero también de las personas que tienen la calidad de imputado. Nuestro desafío es cómo buscamos dentro de nuestro sistema de investigación y persecución penal la mejor solución, ¿no es cierto?, al conflicto penal, teniendo en cuenta no solo las normas, ¿no es cierto?, que rigen los patrones de conducta de las personas, sino también la situación particular de quienes son, ¿no es cierto?, los justiciables, tanto ya las víctimas como las personas a quien se le atribuye la comisión de un ilícito. Y sin duda que cuando nos enfrentamos a una investigación y a una persecución penal en que tiene participación una mujer, ya sea como víctima, ya sea, digamos, como imputada, pues bien, tenemos que tener necesariamente en consideración las particularidades propias que dentro, ¿no es cierto?, de la sociedad tiene hoy por hoy ya la mujer, con todas las desigualdades, con todas las miradas, con la interseccionalidad que significa la diferente situación que se encuentra la mujer frente ya al sistema procesal penal. Ya lo destacaba nuestro Defensor Nacional, particularmente en lo que dice relación con las mujeres privadas de libertad. Desde ese punto de vista, el Ministerio Público ha definido como una opción preferencial el optar por definir patrones que permitan efectivamente materializar
en definitiva, políticas que hemos construido conjuntamente con todos los fiscales y funcionarios al interior de la institución. Esto a partir del año 2016, en que creamos un comité de género, luego trabajamos el año pasado con Eurosocial para fijar una política de igualdad de género que tuvo una expresión tanto en la persecución penal, en la protección, ¿no es cierto?, de víctimas y testigos y, por cierto, también en lo que dice relación con la situación interna del Ministerio Público, cómo avanzamos para poder superar las brechas que tenemos aún como institución en esta materia. Por eso pensamos que esta es una gran oportunidad de reflexionar que estas tres instituciones que tienen responsabilidades en nuestro sistema procesal penal, pues bien tengan la oportunidad de hacer una reflexión con una mirada de género tan importante hoy por hoy. Y sobre todo hoy, ¿no es cierto?, en que nuestra ciudadanía nos exige respuestas de mejor calidad a los conflictos que se presentan al interior de la misma. Y ahí tenemos una responsabilidad que necesariamente tenemos que asumir y con acciones como las que hoy día estamos realizando, creo que avanzamos sustantivamente hacia dar una mejor solución que satisfaga los intereses de la comunidad en su conjunto. Tanto, ¿no es cierto?, de las víctimas, tanto de los testigos y también, ¿no es cierto?, de aquellas personas que son objeto de la investigación y la persecución penal. Así que les deseo muchísimo éxito y yo felicito también ya al Poder Judicial, a la Excelentísima Corte Suprema, a la ministra Andrea Muñoz, porque debo reconocer ya que hemos seguido de atrás y muchas de nuestras actividades han tenido como referente ya precisamente a lo que ha hecho el Poder Judicial, que ha sido ha estado en la vanguardia en estos temas y no solamente la hemos seguido desde el nivel nacional. También nos toca presidir la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y a partir precisamente de iniciativas como las que ha desarrollado la Fiscalía, la Corte Suprema, pues bien hemos establecido ya una red dentro de la IAM precisamente para los temas de género, puesto que estimamos que hoy día la cooperación internacional es fundamental para una adecuada solución de los conflictos penales que se presentan no solo al interior de nuestra frontera, sino que muchas veces tienen expresiones también ya en el mundo ya, o en la vida, digamos, o en el intercambio internacional. Así que mucho éxito ya en esta jornada. Muchas gracias. Le damos las gracias al señor Fiscal Nacional y ahora dejo con ustedes al presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Guillermo Silva. Sumo a los vocativos señalados anteriormente. Buenas tardes a todas las personas presentes. Quisiera especialmente saludar a las autoridades que hoy nos acompañan, a las ministras y ministros, jueces y jueces, fiscales, fiscalas, defensores y defensoras, y a los distintos funcionarios y funcionarias del Poder Judicial que han podido asistir a esta actividad. Además, saludar a las personas representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil, a quienes agradecemos su interés y participación en el evento de hoy. Un especial saludo al Defensor Nacional y al Fiscal Nacional por sus palabras y compromiso para desarrollar este evento de manera conjunta. Como saben, hoy les hemos invitado a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Cada 8 de marzo se evoca esta fecha en muchos países del mundo, el que fue escogido en recuerdo de las obreras textiles norteamericanas que murieron mientras trabajaban en condiciones de precariedad a principios del siglo XX, 1911. Este día representa un hito en la defensa de los derechos de las mujeres, ya que cuando las mujeres de distintos continentes, separadas por fronteras físicas y diferencias sociales, culturales, étnicas, lingüísticas, económicas, se unen para conmemorar este día, lo hacen conscientes de las batallas que han debido librar a través de la historia, en pro de la igualdad de hombres y mujeres
y en la búsqueda del reconocimiento y resguardo de sus derechos. En consecuencia, es un día que nos invita a reflexionar sobre los avances alcanzados en la consecución y ejercicio de los derechos de las mujeres trabajadoras y de las mujeres en general en las distintas áreas de nuestra sociedad, pero a la vez nos interpela para reidentificar las áreas donde persisten las desigualdades, las barreras y la exclusión de las mujeres e impulsar las transformaciones que permitan eliminar esas brechas de manera de alcanzar una igualdad real, efectiva, para que todas las mujeres puedan disfrutar de sus derechos. El Estado de Chile y todos los poderes que lo conforman, entre ellos el Poder Judicial, a través de la ratificación de distintos tratados internacionales, se ha comprometido seriamente a brindar especial protección a todas las personas sin distinción, ya que la no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley, son elementos esenciales para la efectiva protección de los derechos humanos. Precisamente, la política de igualdad de género y no discriminación del Poder Judicial, aprobada por el Pleno de la Corte Suprema en el año 2018, fue elaborada para promover e impulsar acciones para garantizar el respeto a la igualdad y no discriminación en el seno del Poder Judicial, haciendo carne lo que disponen los tratados internacionales de derechos humanos en materia de igualdad, no discriminación, violencia de género y acceso a la justicia. Para lograr dicho objetivo, la política propone incorporar la perspectiva de género en todo el quehacer judicial, lo que comprende dos grandes ámbitos de acción. Uno interno, orientado a los y las integrantes del Poder Judicial, con el objeto de propiciar espacios de trabajo libres de violencia y discriminación, y otro externo, destinado a los usuarios y usuarias del sistema de justicia que se acercan en busca de la resolución de sus conflictos, con el objeto de garantizarles un efectivo acceso a la justicia. Es importante hacer notar que incorporar y transversalizar el enfoque de género tiene un impacto no solo entre las personas integrantes del Poder Judicial y quienes son usuarios y usuarias de su servicio, sino a nivel de toda la población, porque el camino para lograrlo supone una transformación cultural que lleva a eliminar estereotipos que encasillan a las personas en roles, comportamientos y atributos que obstaculizan su participación en todas las esferas de la vida social y en el ejercicio de sus derechos fundamentales en condiciones de igualdad. Somos conscientes que para identificar con claridad los obstáculos estructurales que experimentan las mujeres en los distintos aspectos de sus vidas, resulta indispensable incorporar a una mirada interdisciplinaria, y de ahí el privilegio de contar hoy con una expositora de gran nivel, Sonia Montesino Aguirre, antropóloga experta en temas de género y feminismo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2013, que con su conocimiento y experiencia nos guiará para avanzar en una reflexión más amplia y contextual de la cultura que hace posible determinadas violencias contra las mujeres. Quisiera agradecer su participación e interés en acompañarnos el día de hoy. Por último, pero no menos importante, quisiera destacar la relevancia del trabajo entre los distintos órganos que participan del sistema de justicia. Sin duda, la cooperación interinstitucional entre la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial constituye un elemento clave para avanzar en garantizar un efectivo acceso a la justicia a todas las personas sin discriminación y que potencia el trabajo que se está desarrollando en cada institución desde sus respectivos mandatos y funciones para incorporar una perspectiva de género en el tantas veces referido acceso a la justicia. La organización de este evento de manera conjunta es una señal potente para evidenciar no solo el compromiso de cada una de nuestras instituciones, sino también que un trabajo colaborativo es el camino más efectivo para dar respuesta a las desigualdades que experimentan día a día las mujeres en nuestra sociedad y que reclaman sus derechos ante el sistema de justicia. Estoy seguro que la actividad de hoy será una instancia para reflexionar y potenciar nuestro compromiso y el de las instituciones que representamos
en torno a la búsqueda de mecanismos de protección de los derechos de las mujeres con la finalidad de garantizar su efectivo acceso a la justicia en un mundo en que la violencia y la discriminación contra ellas no cejan y que por eso nos surge redoblar esfuerzos en esa dirección. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras al presidente de la Corte Suprema y su presencia en la inauguración. Y ahora lo excusamos a él, al señor Fiscal Nacional, al señor Defensor Nacional y a las ministras y ministros que deben retirarse y continuar con sus compromisos previamente agendados. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces. La jornada de hoy tiene como objetivo avanzar hacia una reflexión más amplia y contextual de la cultura que hace posible determinadas violencias contra las mujeres, particularmente analizando sus efectos en el sistema judicial. Invito a subir a la ministra Andrea Muñoz y a la doctora en antropología Sonia Montesino. Mientras ellas se instalan, les quiero comentar que dentro de sus carpetas tienen hojas donde podrán escribir las preguntas, las cuales se irán recogiendo previo al término de la presentación y que la ministra Andrea Muñoz le hará a nuestra invitada. Dejo con ustedes entonces a la ministra encargada de Asuntos de Género y No Discriminación de la Corte Suprema, Andrea Muñoz. ¿Sí? Muy buenas tardes ya. Voy a presentar a nuestra expositora de lujo, Sonia Montesino Aguirre. Ya lo dijo, lo adelantaba el presidente, es antropóloga y escritora. Es doctora en antropología por la Universidad Leiden, Holanda. Es profesora titular del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, coordinadora de la Cátedra Indígena de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad, donde también ha sido fundadora del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género y del Magíster en Género y Cultura, así como vicerrectora de Extensión. Actualmente es representante de Chile ante el órgano evaluador del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Su ámbito de investigación son las identidades culturales abordadas desde una perspectiva de género y etnicidad, escribiendo numerosos libros y artículos sobre la materia. Quiero decir que por su trayectoria, ella ha recibido distinciones notables, como el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en 2013, el Premio Elena Caffarena 2015, que se le otorgó el Servicio Nacional de la Mujer, y voy a decir cosas que son curiosas y que revelan lo que ella es. Ella también ha ganado muchos premios, pero los que yo he seleccionado para contarles es el segundo lugar del Premio Altazor, categoría Literatura Juvenil e Infantil, por el libro Hazañas y Grandezas de los Animales Chilenos, lecturas de mitos chilenos para niños, niñas y jóvenes en el año 2012. También el Premio Altazor a la categoría Ensayos Literarios por el libro Mitos de Chile, Diccionario de Seres, Magias y Encantos, en el año 2005. Y
el premio Gourmand World Cookbook Awards, categoría Mejor Libro de Historia Culinaria en Castellano de Latinoamérica, por el libro Cocinas Mestizas de Chile, La olla deleitosa, el año 2005. Premio Mujeres Generación Siglo XXI, otorgado por la Universidad de Chile, y algo que a mí me resulta muy significativo es que ella también obtuvo el premio Academia, otorgado por la Academia Chilena de la Lengua, por el libro Madres y Guachos, alegorías del mestizaje chileno en el año 92. Y lo digo que es significativo porque en esos años estábamos tramitando, y a mí me tocó participar en la elaboración del anteproyecto de la ley 19.585 que elimina las diferencias entre los hijos legítimos y naturales, y obviamente un libro de referencia obligado era este libro de Sonia, por eso me resulta muy importante, el libro Madres y Guachos. Bueno, después de esto quiero que le demos un gran aplauso a ella. Y unas breves palabras nada más para introducir las preguntas que yo le voy a ir haciendo a Sonia de manera que pueda tener la libertad para explayarse. La tarea de administrar justicia es extremadamente importante, fundamentalmente, sino únicamente, por los efectos que tiene en la vida y los derechos de las personas que acceden al sistema judicial. Desde la cuarta sala, donde yo trabajo en materias de familia, laborales, lo vemos diariamente, cada uno de los operadores que están aquí probablemente lo sienten igual. Y quienes estamos encargados de ejercer esta labor tenemos el deber y sentimos la responsabilidad de hacer nuestros mejores esfuerzos para conocer los hechos y adjudicar los derechos respetando la ley y el ordenamiento jurídico vigente, con respeto a los principios del debido proceso, de la imparcialidad, de la objetividad, de la neutralidad, entre otros. Yo quiero enfatizar este punto porque creo que es algo que les importa mucho a todos quienes estamos en este salón. Sin embargo, este mandato que se ve tan jurídico, aplicar la ley y respetar el ordenamiento jurídico, está lleno de complejidades, muchas de ellas derivadas precisamente de la cultura en que nacimos, en que crecimos, e incluso de la cultura en la que el derecho, la ley, las normas, los fallos, en el fondo han sido creados. Y en ese sentido y en relación al compromiso que ha asumido el Poder Judicial, que ha mencionado el presidente de incorporar perspectiva de género y que ha derivado en la dictación de una política institucional, en la creación de la Secretaría Técnica y ahora este año en la creación de consejos locales en cada jurisdicción, una de las cosas que siempre me toca abordar en los foros y que yo entiendo que la gente se pregunta tiene que ver con la eventual afectación al principio de imparcialidad en la administración de justicia. En el fondo, la pregunta se puede formular de la siguiente manera. Si la justicia se quita la venda, esta mujer, ¿verdad?, que tenemos nosotros como el modelo, si la mujer se quita la venda y se pone los lentes de género, como también suele decirse, ¿no resulta una justicia sesgada, parcial, que atiende a los intereses de la mujer y entonces deja de ser objetiva y neutral? La respuesta a este interrogante, que se sustenta jurídicamente en las normas nacionales y también en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, es que se trata precisamente de lo contrario. Con el enfoque de género, lo que se busca es disolver los sesgos cognitivos, los estereotipos, los prejuicios asociados al género que operan o que pueden operar desde la perspectiva de quien decide o adjudica como barreras que impiden ver o comprender de manera integral el caso o la situación que se debe juzgar. Por lo tanto, no está en juego entonces que se pierda la imparcialidad, sino al contrario. Esta propuesta de incorporar perspectiva de género es una condición necesaria para superar esos sesgos que constituyen obstáculos para el acceso efectivo e igualitario a la justicia. De manera que si magistrados y magistradas, defensores y defensoras, fiscales y fiscalas, no se quitan la venda y no advierten la existencia de esos sesgos, es probable que arriesguen ponerse ellos y ellas en una situación de discriminación que dificulte el acceso a la justicia. Ahora, para entender lo que estamos hablando, para abordar las causas, las expresiones que tiene, los desafíos que implica abordar esta tarea, es necesario, entendemos nosotros, ir más allá del derecho. Y es por ello que yo me alegro mucho y le agradezco que contemos en esta primera parte con la presencia de esta invitada de lujo, que desde el área de las ciencias sociales nos puede iluminar el camino para comprender cómo impactan las relaciones de género en las situaciones que el sistema judicial está llamado a resolver,
particularmente en un día como hoy, para abordar los casos de violencia contra las mujeres. Que esa es la propuesta que les quiero hacer. Entonces yo parto, no va a ser un diálogo, voy a hacer una exposición y yo le voy a preguntar para facilitar su exposición. Me gustaría que, Sonia, nos pudieras tú explicar cómo el feminismo releva y explica lo que son las relaciones de género como relaciones de prestigio y de poder. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a Andrea y a todo el equipo. ¿Ahí? Bueno, quiero agradecer la invitación que me han hecho, ya especialmente a Andrea, a todo el equipo que trabaja con ella en la Secretaría de Género, y bueno, también agradecer la participación de ustedes, la audiencia ya en esta tarde. La verdad es que es un honor la invitación justo, digamos, a celebrar o conmemorar, ¿no es cierto?, el Día Internacional de la Mujer, que es el domingo, pero que nos estamos anticipando. Entonces, agradezco mucho esta posibilidad de diálogo. Yo sé que puse a Andrea en un problema, porque me habían invitado a que yo hiciera una conferencia, ¿ya? Y yo este último tiempo he decidido que no hago ninguna conferencia, ¿ya? Solamente dialogo, porque creo que la co-construcción del conocimiento, ¿ya?, sobre género, sobre los feminismos, tiene que hacerse justamente a través de diálogos que son horizontales, ¿ya? O sea, este mismo hecho de estar aquí arriba a mí me pone un poquito nerviosa, digamos, ¿no? Claro, es como... justamente todo lo que hemos tratado de transformar tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo establecemos relaciones igualitarias, y esas relaciones igualitarias tienen que ver también con símbolos, ya tienen que ver con ocupaciones de espacios, tienen que ver con nuestras corporalidades en los espacios. Así que yo te pido disculpas que te haya incomodado ya con la conversación y no con dar esta charla o conferencia. Bueno, volviendo, digamos, a lo que tú me preguntas, claro, yo estoy hablando desde la antropología del género, por eso este tema de las relaciones de género como ya relaciones que están vinculadas al prestigio y al poder, tiene que ver con algo bastante evidente, digamos, ya, que es que en todas las sociedades, ya, construyen escalas, ¿sí? Escalas de valoración o de posicionamiento de los sujetos. ¿Ya? Todas las sociedades, no hay ninguna que no haya construido desde la historia de la humanidad hasta ahora una escala de valores. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay algunas sociedades, ¿ya?, que esa escala de valores está relacionada, por ejemplo, más con la generación, ¿ya?, a qué generación se pertenece, ¿ya?, que con otros rasgos que construyen a los sujetos. Entonces tenemos culturas, por ejemplo aquí muy cercanamente en Chile, el mundo Rapa Nui. ¿Han estado alguna vez ustedes ahí en Rapa Nui, no? Y la gente que conozca más va a entender lo que yo digo. Por ejemplo, en esa sociedad que está muy cercana, que no es ni del pasado ni de siglos, sino es que está ahí, las escalas de prestigio y poder están dadas fundamentalmente por la generación. Ustedes habrán escuchado, ¿no es cierto?, este concepto de coros y núas, ¿ya? Entonces, que son los hombres, ¿sí?, ancianos o ancianas, ¿ya?, que tienen un gran prestigio y un gran poder en la isla, ¿sí? Los jóvenes están subordinados y supeditados a esa, digamos, escala generacional. Pero junto a la escala generacional, en el caso de la isla, también ustedes lo deben saber, hay clanes, ¿no es cierto? Hay clanes que tienen nombres, linajes, ¿ya? Entonces, podríamos decir que el prestigio y el poder en Isla de Pascua se construye básicamente por la pertenencia a una generación, en este caso, ¿no es cierto?, los adultos, y por la pertenencia a un determinado clan que tiene, ¿no es cierto?, una serie de atributos que son dados por la comunidad y que va a significar entonces tener ciertos poderes y ciertos prestigios. Bueno, cuando nos preguntamos por las sociedades occidentales, lo que ha ocurrido y el proceso, ¿no es cierto?, es que nuestras sociedades occidentales también han construido estas escalas, pero estas escalas ya están muy relacionadas con el género, ¿ya? El prestigio y el poder social en las sociedades occidentales ha estado basado, se ha basado en estas diferencias entre, y voy a decir aquí, hombres y mujeres, pero no solamente ya las diferencias de género, sino es que a esas diferencias de género les hemos otorgado también
otras ya dimensiones. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no solamente nosotros podemos medirnos en la escala, ¿no es cierto?, de prestigio y poder de las sociedades occidentales por ser hombres y mujeres, sino también por ser hombres y mujeres que pertenecemos a una clase social, ¿sí?, a una etnicidad determinada, también a una generación, ¿ya? Pero básicamente cuando nosotros decimos la mujer, por ejemplo, la mujer chilena, no existe la mujer chilena, ¿ya? Lo que existen, ¿no es cierto?, son mujeres chilenas en determinado tipo de posiciones, ¿ya?, derivadas de su pertenencia a una clase, a una generación o a una etnicidad. Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en las valoraciones sociales de las mujeres, ahora hablando en plural, si nosotros comparamos la situación de las mujeres no mapuches, ¿ya?, respecto a las mapuches, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Es lo mismo ser una mujer mapuche que una mujer no mapuche? No es lo mismo, ¿no es cierto? Estamos ya entramos, ¿no es cierto?, a una diferenciación dentro de estas escalas, ¿no es cierto?, de prestigio y de poder, ¿sí? Entonces, es lo mismo una mujer que pertenece, ¿no es cierto?, a las élites, ¿ya?, y a las clases sociales dominantes, que una mujer que pertenece, digamos, por ejemplo, al mundo, ¿no es cierto?, popular, pobre, precarizado. No es lo mismo, ¿no? Entonces, con esto quiero decirles que, y aquí vamos a entrar respecto a algo, digamos, que tiene que ver con cómo entendemos el género, ¿ya? Cuando estamos hablando de género, ¿de qué estamos hablando? Generalmente se piensa que género es sinónimo de mujer, ¿ya? Ese es como lo más clásico, ¿ya? Si hablamos de género, estamos hablando de mujeres. Y no estamos hablando solo de mujeres. Precisamente cuando ocupamos el concepto de género, lo que queremos decir es que hay unas relaciones sociales que construyen, ¿sí?, a los hombres y a las mujeres de una determinada manera, otorgándoles una determinada identidad y otorgándoles una determinada posición justamente al interior de las estructuras y de las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de género, ya siempre estamos hablando de algo relacional, ¿sí? Porque claro, si solo habláramos de mujeres, ya no tendría ni siquiera ningún sentido, ¿me entiendes?, estar aquí, ¿ya? Porque justamente el problema de por qué estamos acá es porque hay unas relaciones entre los hombres y las mujeres que culturalmente, ¿no es cierto?, han sido construidas, como digo, al interior de estos sistemas de prestigio y poder, que son sistemas culturales ya de una raigambre muy profunda, muy profunda. Llevamos casi 2 siglos, podríamos decir, ¿no?, casi 2 siglos, o al menos, por lo menos 1 siglo y medio, ya desde que las primeras mujeres empezaron a colocar ya su identidad, su situación, sus luchas, digamos, justamente por ser sujetos, ya partimos de fines del siglo XIX, ya del siglo XIX, digamos, hasta ahora, inicios del siglo XXI, ya llevamos una enorme cantidad de tiempo en la cual no ha sido fácil transformar precisamente esas relaciones sociales de género que hacen que las mujeres se mantengan en una relación subordinada respecto a los hombres, ¿ya? La gran pregunta antropológica, ¿no es cierto?, es ¿por qué? O sea, ¿por qué ya si suponemos, y deberíamos suponer, ¿no es cierto?, por todas las luchas, por todo lo que ha ocurrido, digamos, históricamente, no deberíamos, ¿no es cierto?, estar, como decía delante ahí el presidente, ¿no es cierto?, con las desigualdades que son absolutamente reales, medibles? Yo no les voy a convencer de eso, digamos, ¿ya? Es una realidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no hemos podido transformar esa realidad? ¿Ya? O si la hemos transformado a medias, ¿ya? Entonces, antropológicamente, la respuesta, por lo menos, ¿no es cierto?, que algunas feministas han dado, es justamente que estas estructuras culturales, simbólicas, son tan poderosas que no es fácil cambiar
¿no es cierto?, en lo que ha sido la historia cultural, ¿ya? No es fácil transformar, se habla de estereotipos, se habla de todo ese tipo de cosas, pero yo quiero decirle, no es fácil transformar los lenguajes con los cuales nos entendemos en tanto género, ¿ya? Ese lenguaje, ¿cómo aprendemos el lenguaje? ¿Cómo lo aprendemos? ¿Cómo aprendemos a hablar? Aprendemos a hablar, ¿no es cierto?, en nuestra casa, ¿sí? Empieza la mamá a decirnos, o el papá, no sé, ¿no es cierto?, a decirnos, diga, esto es agua, esto es, ¿sí? ¿Qué conciencia tenemos de que detrás del lenguaje hay una gramática? Cuando llegamos a entender que hay una gramática, que hay una estructura, cuando vamos al colegio, ¿no es cierto?, y nos dicen, aquí hay sujeto, verbo, predicado, etcétera, y entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Cuando nosotros estamos hablando ya de las construcciones de género, estamos justamente aludiendo a que esos lenguajes ya son los que nos construyen sin que nosotros y nosotras tengamos una conciencia de esa gramática y de esas estructuras que están ahí. Entonces, la dificultad es eso que se llama, habrán escuchado ustedes seguramente esa palabra, ¿no es cierto?, que es deconstruir, ¿ya? Deconstruir, ¿no es cierto?, todos estos elementos culturales, ¿ya?, que llevamos arraigados tan profundamente que nos impiden las transformaciones o esas transformaciones utópicas generales que nosotros queremos, ¿no? Entonces, hay que siempre pensar que cómo, en el fondo, cómo desmontamos ya esas estructuras de prestigio y poder. ¿Cómo las desmontamos? Y partiendo justamente de esto tan básico que hablamos, ¿dónde nosotros aprendemos a discriminar? ¿Dónde se aprende a discriminar? En la familia. O sea, cuando uno es niño, ¿no es cierto?, y escucha así nomás decir, oye, no sé, el roto, bueno, no sé, ahora se usa esa palabra, pero por lo menos cuando nosotros éramos chicos, no sé, el roto, el flaite, ¿no? ¿Sí? La gorda, la vieja no sé qué, ¿no?, el indio, mapuche, etcétera, ¿no? Ahí aprendemos, ¿ya? Y entonces, ese aprendizaje, ya, porque muchas veces también es como, no, es que la educación, todo tiene que ver con las instituciones formales, es ahí donde los profesores, las profesoras tienen que enseñarles, bueno, entonces, y claro, nosotros nos salimos, ¿no? O sea, no somos parte ya de esa transmisión, ¿no? Entonces, por eso es complejo cuando hablamos de género, es complejo cuando hablamos de los cambios sociales, es complejo cuando hablamos de feminismo, porque estamos frente a una estructura cultural, humana, ya que es, bueno, como les digo, tiene raigambres muy profundas y que es difícil de cambiar si no hacemos este ejercicio racional de deconstrucción, incluso, ¿no es cierto?, de nuestras propias vidas. ¿Cómo crees que podríamos deconstruir esta construcción tradicional del género como operadores de justicia en el sistema de administración de justicia? Porque como tú dices, lo aprendimos en la casa, lo aprendimos en nuestra, digamos, desde nuestra más pequeña iniciación, y consciente o inconscientemente quienes somos jueces, defensores o fiscales, llevamos comprendidas las relaciones entre los hombres y las mujeres de una manera determinada, en que tú alguna vez, yo te he leído que dices que la desvalorización de lo femenino es lo que es carne para desigualdades que producen violencia, en definitiva. Pero ¿cómo lo asumimos desde el punto de vista de la administración de justicia? Bueno, es complicado porque esto en el fondo tiene que ver con, a ver, nosotros somos sujetos que pertenecemos a determinadas instituciones, las instituciones tienen culturas institucionales, ¿no? Y yo sé que ustedes tienen también una cultura jerárquica, como es en la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos los profesores titulares, lo esto, lo otro. Hay una jerarquía que se asocian lamentablemente a hombres y mujeres, ¿ya? Porque lo mismo que pasa en el Poder Judicial pasa en las universidades, ¿no es cierto? Cuando ustedes analizan, por ejemplo, la cantidad de profesores titulares, ¿ya? Bueno, por supuesto las mujeres están siempre en minoría. Si ustedes analizan los temas de poder, dónde están las mujeres, porque podemos haber ya
bueno, no podemos ver, no hay en realidad, no hay. La cantidad de mujeres que hay en las universidades profesoras es mínima, ya, o sea, en todas las universidades. No tenemos el 50%. Ustedes tienen una situación, yo estaba leyendo una tesis de una alumna que hizo el magíster con nosotros, sí, Verónica Coñuecar, que es espectacular esa tesis, yo se la recomiendo que la lean, porque justamente para venir a conversar con ustedes leí esa tesis y leí otras, digamos, y entonces, claro, era muy sorprendente lo que aparecía ahí, porque parecía que había una mayor cantidad de mujeres, juezas, ¿ya? Y mujeres que estaban en el Poder Judicial en relación a los hombres. Sin embargo, cuando se llegaba a todas estas estructuras de poder, ¿ya? Eran los hombres, ¿ya? Y mínimo las mujeres. Y ella incluso te entrevistó a ti en esa tesis. Y, que tiene una semblanza muy bonita porque ella cuenta las dificultades para llegar. Las dificultades, esto cuando te trataban de mijita, tú eras, ¿no? Sí. Claro, que era muy joven, relatas ahí, ¿no es cierto?, en ese testimonio que eras muy joven y que habías llegado a un juzgado y entonces te decían mijita, no sé qué. Bueno, eso lo hemos vivido todas las mujeres en la universidad, también lo hemos vivido ya de que los profesores adultos, mayores, no sé qué, cuando nos llegan, mijita, tenga, en fin. Entonces, yo creo que ahí lo que nosotros tenemos que entender es que estas culturas organizacionales que tienen también estas jerarquías y esas maneras, ¿no es cierto?, están también asociadas ya a lo que son las concepciones de género, ¿ya? Entonces, la pregunta que yo les devolvería a ustedes, porque quizás es para reflexionarlo, digamos, es decir, bueno, ¿por qué y qué ha hecho posible que una gran cantidad de mujeres llegue, ya, a diferencia, por ejemplo, del campo universitario, llegue ya a tener una mayoría, ¿sí?, en el Poder Judicial? Y entonces la situación de llegar a las escalas de poder no ocurre. Habría que hacerse la pregunta, ¿por qué? ¿Ya? Y por qué también esta estructura ha permitido que más mujeres entren, ¿ya? Porque en la universidad sí sabemos por qué las mujeres no entran, ¿ya? Las barreras, digamos, los currículum, las evaluaciones para poder entrar, digamos, a ser profesor o profesora son tremendamente exigentes, ¿ya? Y luego al interior de la carrera universitaria, no sé cómo será acá, pero al interior de la carrera universitaria también hay una cantidad de escollos y que están también vinculados a algo que en esta tesis de esta alumna, bueno, que ya no es alumna, digamos, pero no sé si ella es una profesional de la Dirección de Estudios. Coñuecar. Ya, sí. Claro, ella. Entonces, claro, ella ahí yo creo que coloca una serie de puntos sumamente interesantes, ya de, por ejemplo, por qué no están en las, no sé, quinas creo que se llaman, no ternas, ya, las mujeres, ¿no? Y cuáles son estas barreras. Entonces, yo creo que ese es un punto de reflexión para ustedes, porque siendo mayoría las mujeres, ¿por qué ocurre eso? Y eso va a estar, yo creo, muy relacionado con esto que les digo, que las culturas organizacionales también tienen ya un lenguaje de género. Me refiero a las estructuras jerárquicas, a cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces, es algo ahí, un punto, digamos. Tal vez como para, dentro de esto mismo que tú estás comentando, la violencia que se genera al interior de las instituciones por esa desvalorización de lo femenino ha generado este fenómeno del acoso sexual. Me gustaría que tú, en el fondo, pudieras decir cómo operan estas relaciones de género, de prestigio, de poder en ese ámbito. Sí, no, yo creo que tú tocas un tema que creo que es fundamental y que se trabaja muy poco, que justamente cuando se dice también esto mismo que estamos pensando, ¿no? Bueno, pero ¿por qué está este famoso, ustedes han escuchado, ¿no?, techo de cristal? ¿Por qué esto? ¿Por qué existe eso, ¿no? Que las mujeres están en una carrera ascendente o el sistema impide que entren, y también las propias mujeres ya no queremos entrar, ¿no? Entonces, la pregunta ahí tiene que ver justamente con algo muy complejo, que es que como los sistemas de prestigio, ¿ya?, y poder de las mujeres están tan desvalorizadas, ¿ya?, nosotras internalizamos esa desvalorización. Entonces la pregunta en la misma tesis, yo no sé si eras tú o alguien, también se hacía esa misma pregunta, una abogada, y decía, pero ¿podré yo? Esa pregunta, ¿no? ¿Podré yo llegar a hacer esto? Entonces, pero claro, uno si lo mira desde otro lugar, ¿por qué no vas a poder? Entonces, ahí tiene que ver, ¿no es cierto?, con toda esta internalización
de lo desvalorizado. Siempre las mujeres, y eso es un tema que nosotros lo hemos aprendido porque lo hemos aprendido en los gestos de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras tías, ¿sí? Siempre las mujeres, o de las amigas, de las hermanas, etcétera, siempre las mujeres ya sentimos la necesidad de un reconocimiento porque nos sentimos desvalorizadas. Y no es que nos sintamos desvalorizadas porque somos, no sé, emocionales o ese tipo de cosas, sino es que porque hay un lenguaje que transmite ya que lo femenino es desvalorizado, ¿sí? Incluso si lo llevamos, por ejemplo, a los temas ¿cómo se llama?, de las diferencias sexuales, ¿no? Un hombre femenino, ¿sí?, es bastante más desvalorizado, ¿sí?, que una mujer masculina, por ejemplo. ¿Ya? Yo lo digo como, ¿ya? O sea, lo que tenemos que preguntarnos es cómo esas categorías que nosotros hemos construido culturalmente, ¿ya?, nos llevan a esa desvalorización. Y eso se introyecta, y eso está metido adentro. Entonces, esto que leíamos en la tesis que pasaba con las personas del Poder Judicial, con las mujeres que entrevistaba la Verónica, ¿no?, pasa en todas partes, eso lo hemos recogido, digamos, en distintas investigaciones. Entonces el tema es cómo trabajamos por construir ese valor ya de la mujer. Entonces el hecho de que estés tú sentada acá, ¿sí?, el hecho de que hayamos tenido, por ejemplo, una presidenta mujer de la República, son hechos simbólicos, culturales de mucha relevancia, porque cuando tú ves un modelo femenino, ¿sí?, que logra determinado tipo, ¿no es cierto?, de espacios, ¿ya?, de poder, bueno, entonces hay la posibilidad de que a lo mejor yo también puedo, ¿sí? No la pregunta que se hacía, ¿podré yo?, ¿no?, sino que aquí es distinto, yo también puedo hacerlo. Entonces, esa valoración, ¿ya?, es la que tenemos que tratar de comenzar a construir, porque también, y esta es otra cosa importante, cuando uno dice un modelo de poder, una pregunta que creo que también está también ahí en esa tesis. ¿Basta ser mujer para que uno acceda a un puesto de poder y eso signifique algo? Lo pregunto, digamos, porque claro, también, ¿no es cierto?, no necesariamente, por esto mismo que estamos hablando, por la introyección de los lenguajes de la subordinación, de los lenguajes del androcentrismo, muchas mujeres, ya, y muchas de nosotras nos podemos ver en muchas situaciones en las cuales lo que nosotros hacemos es reproducir determinados modelos de poder, ¿sí? Y no es que, digamos, tengo la oportunidad de estar en el poder para poder hacer una transformación, ¿ya?, producir relaciones más horizontales, producir cooperación, producir solidaridad, producir otra manera de entendernos, producir otra manera de generar igualdad. Pero para eso hay que tener conciencia de lo que pasa con las relaciones sociales de género. Porque si no tengo esa conciencia, da lo mismo que yo sea hombre o sea mujer, porque voy a actuar, ¿me entienden?, al interior de una estructura y al interior de un lenguaje, porque no lo he cuestionado, ¿sí? Entonces, esto es muy importante entenderlo porque muchas veces es como, bueno, en los programas de género, cuando nosotros los evaluábamos, algunos que se hacían en el gobierno, digamos, en distintas reparticiones, entonces, no, claro, los programas de género es poner más mujeres en esto. Uy, no pasaba nada, digamos, o sea, todo sigue exactamente igual, ¿ya? Entonces lo que quiero decirles es que hay que pensar en esto profundo que hablamos al inicio, que tiene que ver justamente con estos modelos culturales que nosotros tenemos adentro, ¿ya? Entonces, no solo por ser mujeres vamos a poder hacer esta transformación. Quiero llevar a otro tema, pero que tú has escrito o yo te he escuchado. ¿Tú puedes abordar cómo los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, que en el fondo son los que de alguna manera recordamos o rememoramos en estas fechas, han impactado en nuestras sociedades? Porque pueden haber tenido efectos positivos y efectos negativos también en algunos ámbitos, ¿no? Sí. Bueno, es una pregunta muy importante porque cuando uno analiza, y esto también se ha investigado y se ha reflexionado, cuando uno analiza qué es lo que ha ocurrido con todas las luchas, ya desde los movimientos sufragistas hasta la actualidad, lo que ha ocurrido es que
las mujeres en este caso, sí, hemos ganado una serie de derechos. Sin embargo, ya hemos ganado derechos y nos han aparecido nuevos problemas. Ya peleamos, ¿no es cierto?, por la educación. Sí, logramos. Y eso ha sido un logro, digamos, espectacular, ¿no? Logramos el derecho a la ciudadanía, logramos el derecho a votar, ¿sí? Hemos logrado el derecho a poder trabajar. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, hemos logrado esos derechos y resulta que al interior de esos mundos públicos a los cuales hemos accedido, empezamos a estar en desventaja. ¿Sí? Empezamos a estar en desventaja. Entonces, peleamos por tener, ¿no es cierto?, una dignidad laboral, trabajar, etcétera, fuera de la casa. Y entonces, ¿qué tenemos? Sueldos menores. ¿Sí? Lo que estamos hablando acá, no logramos llegar a los puestos de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la lucha que hemos dado, que ha dado el movimiento feminista y que hemos dado las mujeres, son luchas bastante, hay una autora que dice son logros frustrantes, ¿ya? Pero lo interesante es que esos logros frustrantes nos hacen cada vez estar justamente en una alerta reflexiva y en una alerta de darnos cuenta, ¿no es cierto?, que los temas van más allá de ser hombre y mujer. Los temas están dados por una estructura que funciona de una determinada manera, ¿sí? Por un modo, ¿no es cierto? Vale decir, la imagen sería como este desplazamiento, ¿no?, figurado de las mujeres de la casa a la calle, ¿no es cierto?, a lo público. Ese desplazamiento ya ha sido un desplazamiento sumamente complejo, ya muy complejo, porque no bastó salir de esa casa para poder lograr determinados niveles de igualdad, ya. Por el contrario, salimos de la casa y aumentamos los niveles de desigualdad. Y por una razón obvia, ustedes lo saben, una razón obvia, porque llevamos el trabajo de la casa, lo desplazamos al mundo de lo público y tenemos dobles, triples, hasta cuatriples jornadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese núcleo básico del cual hemos estado hablando todo el rato no se ha cambiado, porque los cuidados de los niños, los cuidados de los enfermos, nuevamente recae en las mujeres. Entonces, las mujeres podemos salir y podemos estar acá sentadas en esta situación, ¿ya? Y estamos absolutamente preocupadas de lo que nos está pasando en ese otro espacio. Entonces, la gran pregunta es, las mujeres hemos hecho todo este desplazamiento, nos hemos transformado, pero los hombres no se han transformado. O sea, ahí hay un déficit, ¿ya? Porque claro, las mujeres hemos hecho todo este proceso, y el proceso de reflexión, y el proceso de autoconciencia, el proceso de todo, ¿no? Y los hombres no han hecho ese proceso. Entonces, cuando vino el tema del acoso sexual, que ahora lo tomo porque el tema del acoso sexual, claro, fue, y me imagino que acá y en todas partes siempre fue lo mismo para los colegas masculinos, que fue como, ¡ah, chuta, pero no sé, yo siempre pensaba que esto era natural, ¿sí? Todo era natural, ¿no? O sea, que las mujeres tuvieran que rendirse, que tendrían que aceptar, ¿no es cierto?, sus acosos, etc., natural, ¿no? Entonces, ahí hay una brecha. Entonces, nosotros les decíamos a los colegas en la universidad, oye, aquí tienen todo este alto de libros, lean, partan leyendo lo que han sido, ¿no es cierto?, las luchas de los movimientos feministas, partan leyendo las diversidades de esos movimientos, lean ya lo que se ha escrito respecto a los problemas de las mujeres, y entonces van a entender que hay, yo digo, hay una brecha, porque las mujeres hemos dado un salto en términos de la construcción de nuestras identidades, en términos de nuestra conciencia de género, lo hemos dado, pero lamentablemente yo creo que ahí ha habido esta imposibilidad de muchos masculinos, no quiero decir a todos los hombres, no es una lucha contra los hombres, ya no son todos los hombres obviamente, pero la mayoría de ellos no ha logrado darse cuenta de eso. Entonces, claro, cuando de repente colegas me decían, no, es que yo nunca me había sentido privilegiado, porque claro, en estas discusiones que se dieron, ¿no?, con las tomas feministas, fue muy interesante lo que pasó ahí. Porque claro, en estas conversaciones, nuestros colegas decían, pero es que yo nunca me había sentido así, ¿ya? Entonces, cuando, oye, pero solamente miremos tu cartola de sueldo, o sea, miremos eso nomás, ¿ya? Entonces,
tienes un privilegio. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hemos permitido, y esta estructura institucional ha permitido eso también, ¿no? Entonces, yo siento que ahí hay un déficit cultural también por parte de los sectores masculinos, ¿no es cierto?, que también tienen que hacerse preguntas respecto al tema del acoso sexual, que es complejo, y yo lo entiendo, y culturalmente para nosotros, latinoamericanos, mestizos, chilenos, etcétera, tenemos determinadas maneras de relacionarnos, determinadas formas de cortejo, estoy hablando como antropóloga, ¿ya?, que son distintas de una sociedad a otra, ¿ya? Y entonces muchas veces, también yo he escuchado mucho eso, pero bueno, entonces ahora no se le puede decir un piropo a una mujer, porque si uno le dice un piropo lo va a acusar, ¿sí? No se trata de eso. ¿Ya? O sea, eso es un extremo, digamos, ¿no? De lo que se trata es de algo muy, muy sencillo y muy complejo, que es entender que las mujeres no somos objetos, sino somos sujetos, ¿sí? Porque esa desvalorización, retomo de nuevo lo que habíamos hablado, estas estructuras de prestigio y poder, nos han situado y nos han construido justamente como objetos y no como sujetos. ¿Ya? Pero lo que ha hecho el movimiento feminista, lo que ha hecho es justamente ser sujetos. Y por eso genera mucho miedo de repente, ¿no? Porque son estos sujetos sociales, ¿no? Así como cuando aparecen los movimientos indígenas, ¿sí?, los movimientos de jóvenes en algún momento. Bueno, los movimientos feministas que tienen esta larga duración, ¿ya?, lo que hacen es afirmarse como sujeto. ¿Ya? Y soy un sujeto de derecho y soy un sujeto múltiple, como les hablaba delante, porque por eso hay diversos feminismos también, ¿no? No es un solo feminismo, ¿no? Entonces, con esto quiero decirles que hay, si hablamos de género como relaciones sociales entre hombres y mujeres, es fundamental que los hombres también hagan ese proceso, en las organizaciones, en la vida cotidiana, como nosotras lo hemos hecho durante muchos años. Hay un tema que en esta sala, y es preguntarse por el rol que puede jugar el derecho, más que la ley y el derecho, pensando también en nuestros fallos, en la forma que va conformándose el derecho, en promover un cambio cultural tan profundo como el que tú nos estás contando. O sea, ¿cómo ves eso? ¿El rol puede jugar un rol importante el derecho en mover esta cosa, digamos, hacia un cambio cultural que incorpore a las mujeres? Sí, o sea, yo creo que sí, absolutamente. O sea, hay mucha gente que plantea muchas veces que, bueno, no, si da lo mismo, te fijas que hay una ley porque las cosas siguen sucediendo, ¿no? Voy a poner el ejemplo de que tú hablabas, ¿no es cierto?, de la ley, la de filiación, ¿ya? No sé si ustedes han seguido un poco las dinámicas de lo que ha ocurrido, digamos, con las paternidades después de esa ley de filiación. ¿Lo han seguido un poco o no? No, bueno, es muy notable y es muy interesante. Yo las invito y los invito a que lo vean, porque claro, ahí tenemos un ejemplo cultural que es muy notable, porque hay cosas que no se trabajan más allá, sino es que quedan solamente en la ley y entonces no modifican realmente. ¿Ya? O sea, a ver, modifican en el sentido de que, por ejemplo, muchas de las personas que han podido, ¿no es cierto?, decir, o que los padres los han reconocido, el tema del guacharaje, etcétera, queda un poquito de lado, muchas personas me han dicho a mí, te fijas, ¿sabes qué? Es verdad, me he sentido súper bien con esto, pero resulta que llegué a la casa, comillas, de esa otra familia porque teníamos que ver herencias, ¿ya? Y yo fui la persona odiada, discriminada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si bien la ley lo reconoce como parte de esa familia, ¿sí?, ya esa familia realmente no lo reconoce, ¿ya?, como legítimo. ¿Se fija? Entonces, pregunto, ese es un tema. Segundo tema, las demandas por pensiones alimenticias. Yo las sigo porque como es mi tema, siempre estoy trabajando, digamos, sobre esto, ¿ya? Y es notable, o sea, es notable, porque casi, digamos, era la última que vi, era como el 66 o 67% ya de esas pensiones no se pagan. No se pagan. Entonces, sí, ya como lo planteamos en algún momento, este déficit de paternidad en Chile, ¿ya?,
¿Qué pasa con la paternidad en Chile? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se debe llegar a ese nivel, por un lado, de tener que hacer la demanda y segundo, de que esa demanda simplemente no se cumple? ¿Ya? Entonces, tema cultural. La ley es fantástica porque efectivamente logra transformar una situación colonial, porque efectivamente era una mentalidad colonial la que estaba ahí, pero ocurren estos otros problemas. Entonces, yo la pregunta se las haría a ustedes. O sea, ¿cómo ustedes ya piensan que la ley puede, ya, o cómo se puede trabajar en una instancia más profunda cultural, ya, donde, digamos, el problema que ataca la ley, ya, efectivamente pueda ser transformado? Bueno, entonces, porque ahí, claro, uno dice, o sea, ¿me entiendes? ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí probablemente hay juezas o jueces que les ha tocado intervenir en un tema que es bien interesante, que es el cambio de sexo que no estaba regulado en la legislación. Y a través de la jurisprudencia, efectivamente, se fue empujando un cambio. Yo creo que la ley, en definitiva, actualmente vigente, que recién empieza a regir, toma mucho del avance que se hizo a través de la jurisprudencia, cuestión que también pasó cuando se dictó la ley de matrimonio civil, en el tema de que no existía el divorcio, pero en realidad existía, y a través de la jurisprudencia se había ido haciendo un camino. Entonces, yo creo que la ley misma sola a secas probablemente no hace esa transformación, pero cuando las personas piden acceder a la justicia y mueven al tribunal para que busque una solución, empujan de una manera bastante notable también, me parece a mí. Sí, y lo otro yo creo que es importante también es el lenguaje, ¿no? O sea, con qué lenguaje y cómo se hacen, digamos, ¿no? estas leyes. Porque ahí sí hay un tema importante de transformación. ¿Ya? Les cuento solo una cosa que ustedes la conocen seguramente. Normalmente los títulos, ¿sí? Los títulos en la universidad siempre estaban en masculino. ¿Ya? Y hace nada, unos, ¿qué serían? No sé, 6 años, ya empezaron a escribirse, ¿no es cierto?, ya en femenino. Y eso, por ejemplo, por eso digo el lenguaje, eso fue tan importante, ¿te fijas? Porque claro, yo no soy un doctor, no soy un antropólogo, soy una antropóloga. ¿Ya? Entonces, ese reconocimiento, digamos, ¿no?, de estas identidades es muy importante y por eso el lenguaje es fundamental. Y creo que ahí ustedes tienen mucho que hacer con eso. Claro. Hemos empezado, por lo menos ya son ministras y no ministros, abogados. Bueno, y para ir cerrando, como también nuestra motivación de alguna manera es dar alguna señal o alguna reflexión que se vincule con esta desvalorización de lo femenino que deviene en distintos tipos de violencias. A mí me gusta mucho cuando tú hablas de las violencias y hablas de violencia simbólica, no hablas de la violencia, igual que como no hablas de la mujer, sino que las mujeres. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para los distintos operadores y operadoras jurídicas que estamos acá para poder avanzar en este camino de cambiar esas relaciones de prestigio y de poder que implica la construcción tradicional del género? Sí. Bueno, es difícil, porque uno no puede dar recetas de nada, ¿ya? Pero sí cosas, digamos, que son evidentes, ¿ya? Yo creo que un primer deber es que uno tiene que, no sé, tú dijiste o alguien dijo, aprender o estudiar. O sea, yo creo que hay que primero estar muy abierto y muy atento a lo que es, ¿ya?, esto que estamos viviendo. Porque, a ver, lo que yo quiero decirles es que la complejidad es que uno no puede hablar de estas cosas, ¿ya?, con distancia, porque estamos inmersos, nosotras y nosotros, en el género, ¿ya? Por lo tanto, entonces, cuando hagamos, o sea, lo que a mí se me ocurre y creo que sería muy importante, ¿ya?, es justamente estas reflexiones colectivas, o sea, pensar en conjunto, conocer. Yo no sé lo que usted estará pensando, ¿ya? Me encantaría saber lo que está pensando, ¿no? Porque generalmente uno no sabe lo que está pensando el colega al lado, ¿ya? O si lo sabe, lo estereotipa también. Este tipo de esto, entonces está pensando esto, ¿sí? Entonces, creo que ese diálogo, ¿ya?, un diálogo además crítico, ¿ya?, respecto a lo que cada uno y cada una de nosotros hacemos en nuestras culturas organizacionales es fundamental.
es fundamental, porque yo sé que cuesta, porque no siempre uno está dispuesto a estar consciente de estas cosas, porque está en la rutina, porque está en la pega, porque tiene que hacer 1000 cosas y no voy a estar además pensando en esto, ¿no? Pero es un ejercicio que debería hacerse. O sea, yo a lo que puedo invitar, digamos, es a eso, o sea, es a pensar críticamente, a sacarnos también los estereotipos que tenemos respecto al feminismo, respecto al género, respecto a este tipo de cosas. Ya que generalmente hay también mucho estereotipo y hay mucha resistencia. ¿Sí? Es como, ay, no, vienen las feministas a hablar estas cosas, qué horror y no sé qué. No, sí, ocurre, ¿no? En la universidad los colegas siempre tienen, no, es que estas niñas separatistas, que no sé qué, que bla, bla, bla. Sí, está bien, pero tratemos de escucharnos, ¿no? Tratemos de entender cuál es el punto, cuál es el lugar, cuál es la queja, qué es lo que queremos. Y esto que se los digo yo creo que es generalizado para lo que estamos viviendo en este país. O sea, tenemos que escucharnos, ¿ya? O sea, aprender a escucharnos, aprender a pensar en conjunto. Yo creo que el drama más complejo es que este individualismo, ¿sí? Este personalismo de las cosas nos ha llevado a un problema y a un dilema, ¿ya? De que ya nos cuesta pensar entre todos y todas algo que queremos. Entonces yo invito a esa reflexión, invito a diálogo, a escucharse y a preguntarse, no sé, los colegas masculinos, preguntarle a sus colegas, no sé, cómo están viviendo, cuáles son sus experiencias, ¿sí? Si están viviendo discriminaciones, etc. Mirar al otro y a la otra. Esa sería mi... Muchas gracias. Lo que puedo invitar. Vamos a dar lugar a unos minutitos, muchas gracias Sonia, para algunas preguntas que nos han llegado. La primera dice, ¿cómo lograr transformación de señas del patriarcado dentro de nuestra institución, como la creación del cargo de consejeros técnicos, profesionales psicosociales, a quienes se les creó una escala especial de menor remuneración, dado que se trataba de un 99,9% de mujeres a quienes podían mantener sus maridos? ¿Cómo? No entendí esa última parte. En el fondo, la pregunta es cómo lograr esa transformación de, digamos, de relaciones de género en el contexto de una categorización de profesionales, consejeros y consejeras técnicas que en su gran mayoría son mujeres y por lo tanto tienen una escala especial de sueldos. Creo que es una pregunta un poco específica. ¿Y una escala especial de sueldos que es más baja? Más baja, porque se trata de mujeres. Ya. Bueno, claro, eso que apunta, no sé quién hizo la pregunta, eso que apunta es muy importante, porque yo quería llevarlas a ustedes delante cuando hice esa pregunta de por qué había esta gran cantidad de mujeres ya en el Poder Judicial y por qué no accedían a los puestos de poder, pero yo pensé que podía salir ahí un tema que es fundamental y que pasa en todos lados, es que ciertas profesiones y ciertos espacios se feminizan y cuando se feminizan se precarizan, ¿ya? Y se gana menos. Entonces, posiblemente el fenómeno que ocurre ya tiene que ver con eso. Y bueno, y eso hay que cambiarlo. Yo no sé cuáles son los mecanismos de ustedes, digamos, para poder hacer todas esas demandas, pero obviamente que eso es algo que ocurre, ¿ya? Es típico, forma parte de lo que hablamos de esta desvalorización de lo femenino. Aquí hay una pregunta, dice que en el Poder Judicial la mayoría de la judicatura es femenina, tú lo dijiste. En primera instancia el 60% son juezas, lo que hace que haya muchas mujeres aplicando la ley a otras mujeres y también a hombres. En estos casos, ¿se manifiestan también ahí las relaciones de género? ¿Y cómo? Esa es la pregunta. Sin duda, porque ahí hay otro tipo de, como les decía adelante, nosotros tenemos que entendernos como hombres y mujeres que pertenecemos a clases, a etnias, etcétera, distintas. Entonces, cuando yo me relaciono con otra mujer, ¿sí?, me puedo relacionar de manera horizontal o si tengo prejuicios de clase o prejuicios étnicos, me puedo relacionar de una manera completamente discriminadora, ¿no? Entonces, por eso que no es solamente que seamos mujeres que nos relacionamos con mujeres, sino que somos mujeres de una clase, de una etnia, etcétera, ¿no es cierto?, que nos relacionamos entre nosotras. Y ahí es donde también hay que aprender a trabajar justamente esos propios prejuicios que nosotras también tenemos, hombres y mujeres. Preguntan algo que me parece que es un poco puntual, pero vamos a ver si lo logro decir. En el contexto de deconstruir, ¿cómo acceder a la justicia luego de vulneraciones administrativas
incluyendo la Contraloría, que vulneran las garantías constitucionales. La Corte en reiteradas veces ha dicho aquí no es la vía idónea. Yo no sé si podemos poner en esta situación a Sonia porque tendría que estar. La leo con todo el respeto que me merece quien haya hecho la pregunta, pero entendamos que Sonia probablemente la ponemos en un conflicto porque es más la pregunta para nosotros, en definitiva, desde el punto de vista de los abogados. Lo único que les puedo decir al respecto es lo que hablábamos. A ver, el tema del poder es un tema fundamental. O sea, si hay algo que conversar es eso. Y todo lo que son estas instituciones, contralorías, etcétera, son instituciones de poder, ¿no es cierto? Sí, poder sobre determinado tipo de cosas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacernos la pregunta es cómo está funcionando el poder en esas instituciones, ¿no? En general, ¿cómo está funcionando? Sabemos, o por lo menos por lo que aparece en la prensa y lo que nos hemos enterado, que muchas de nuestras instituciones no están funcionando, ¿no es cierto?, con la equidad suficiente, ¿ya? No están impartiendo también la justicia de la manera que debería ser, ¿no? Entonces, este es un problema que es más estructural, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con esa pregunta por el poder. Ahora, el poder no solo está en esas grandes instituciones, ¿no es cierto?, también hay micropoderes. ¿Ya? Y en esos micropoderes también se juegan muchas cosas. Entonces ahí también hay que pensar en esos dos ámbitos. En alguna parte yo leí una reflexión que tú hacías en que uno de los impactos que producía la mayor obtención de derechos, las luchas de las mujeres por la obtención de mayores derechos, generaba una suerte como de revanchismo en los hombres, en el sentido de entender que las mujeres, y tú lo dijiste, van ocupando espacio, que a lo mejor para el operador jurídico no está acostumbrado a tener una jefa mujer o una persona donde era un ámbito en que esa persona se entendía que desempeñaba un rol de poder y de prestigio, y eso yo de alguna manera, de repente uno lo comprueba en el sentido de que se abren caminos, pero también se cierran otros, porque como que genera tal vez una mayor resistencia. Tú lo hablas como revanchismo, alguna vez lo has reflexionado, pero como una resistencia porque esto llegó para quedarse. O sea, esta persona no andaba por ahí y de paso, sino que hay un cambio y eso a veces genera una resistencia mayor. No sé tú si puedes decirnos de qué manera abordar ese punto. No, sin duda, sin duda. De hecho cuando se ha empezado a analizar ahora este último tiempo todo lo que ha sido, digamos, las luchas por los temas de los feminicidios, por ejemplo, la pregunta es, ¿en el pasado habían más o menos feminicidios que lo que hay ahora? ¿Era que no se denunciaban? Bueno, al parecer, por lo menos en algunos estudios en Europa, ya los feminicidios han aumentado, independiente de que antiguamente no se aparecían como tales, ¿no? Y entonces muchas de estas investigadoras también europeas se preguntaban, bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque se supone, nuevamente, hemos logrado determinado tipo de derechos, ¿no es cierto? Y resulta que aumentan los feminicidios. Una de las respuestas, ¿no es cierto?, tiene que ver con eso, tiene que ver con un revanchismo, ¿sí?, de determinados tipos de hombres que no soportan, ¿no es cierto?, que las mujeres sean sujetos, ¿ya? Si ustedes piensan, ya, muchos de los feminicidios, ¿cuáles son las causas? ¿No es cierto? No es que andaba, salía para afuera, no es que usaba la pollera corta, no es que, ¿no? ¿Ya? O sea, no era mi objeto, ¿ya?, sino es que ya se liberó de eso. Entonces, la reacción es este revanchismo violento. Ahora, estas violencias, y también digo violencias, porque tienen particularidades, ¿ya? Cuando ustedes analizan, y esto culturalmente, antropológicamente es interesante preguntárselo, ¿cómo matan los hombres las mujeres en Chile? ¿Quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son? Son los esposos, son los pololos, ¿no? O sea, no son tipos locos que andan por la calle y matan a las mujeres. ¿Quiénes matan en Guatemala y quiénes matan en México? Las maras, ¿sí?, son grupos de hombres, colectivos de hombres que matan a las mujeres, ¿ya? Entonces, hago la pregunta, digamos, porque respecto a los temas de los revanchismos y esto que estamos diciendo y esta resistencia, ¿te fijas? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que ocurre? Hay una autora que se llama Laura Rita Segato, que ha sido la persona que ha trabajado, digamos, más en América Latina sobre esto. Entonces, ella lo que plantea, ella dice,
lo que hay, o sea, ella dice, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué mensaje, fíjense, o sea, esta muerte es un mensaje, ¿qué mensaje es el que este hombre o estos hombres quieren dar? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, o sea, no puedes andar con falda corta, no puedes salirte, ¿no es cierto?, de mi poder, ¿ya? Eso por un lado. Pero cuando analiza quiénes son estos hombres, ¿ya?, generalmente, por lo menos en los casos de México, digamos, y de Centroamérica, ya son sujetos masculinos relativamente jóvenes, ya, de extrema pobreza, ya, que viven además en situaciones ya de mucha pobreza, drogadicción, etcétera. Entonces, ella dice una cuestión muy interesante porque dice, esta es una pedagogía del miedo, ¿ya?, pero a la vez es una verificación de las identidades masculinas, ¿ya? En la medida en que esas identidades son cuestionadas, ¿sí?, por estos avances de las mujeres, estos hombres necesitan, ¿ya?, responder, ¿ya?, de que sus identidades ya están intactas, comillas, ¿no? Ya que sus identidades están, y por lo tanto entonces ese otra, ¿no es cierto?, que es la mujer, es la cual voy a utilizar para verificar esa identidad, ¿no? Entonces, también quiero meterlos acá que es más complejo esto de hablar de las violencias, ya así como así nomás, ¿no? O sea, hay mecanismos y resortes muy, muy complicados y sobre todo en nuestros territorios, digamos, en América Latina, tienen unas particularidades que también tendríamos que atender. Dos preguntas más para ir cerrando y no cansarte demasiado. Tiene que ver, ¿cómo podríamos bajar las tasas de violencia doméstica si culturalmente esta vulneración no se considera grave? Es lo que estaba. Claro. Bueno, yo creo que ahí estamos en un problema, por eso cuando hablamos de violencias estamos hablando de diversas, ¿no? Y esas violencias domésticas, ¿ya? Bueno, yo creo que aquí también en nuestro país se ha dejado muy de lado, ¿no? Yo creo que ha faltado tener una conciencia y ser más serios y serias, digamos, en esto, ¿no? Y bueno, el tema de la violencia intrafamiliar ya sabemos ya que tiene también una serie de otras complejidades, digamos, pero creo que lo que se requiere en este momento es justamente hacer ya estas, no sé si la palabra son campañas, pero estas conversaciones que logren, ¿no es cierto?, que podamos entre todos, porque aquí, esta es una cosa muy importante saber, aquí no es esto en este tipo de temas de decir, no, es que con la política pública vamos a hacer esto, no, es que aquí hay 4 seres que están pensando, no, es que los expertos, las expertas, no, porque como yo les dije, este es un problema que nos compete a todos y a todas, independiente de dónde estemos. ¿Sí? Entonces, sí, una política pública ayuda, una ley ayuda, sin duda, ¿ya? Pero también ayuda el trabajo colectivo que podemos hacer entre todos y todas, sentirnos responsables ya de estos problemas, porque son de todos y todas. No es el problema que está allá afuera, está adentro. Y esta última, que es institucional, en el fondo la podemos ver en un espectro más amplio también, como una estructura jerárquica con concentración de poder, entre paréntesis nombramientos, investigaciones disciplinarias, etcétera, influye en la discriminación por género. Tú sabes que el Poder Judicial tiene una estructura jerárquica que apunta a eso. Totalmente. Bueno, ¿y cómo es una forma de modificar esa forma? Claro, bueno, yo creo que hay formas, ¿eh? O sea, no creo que, o sea, creo que hay maneras en las cuales esas maneras, ya esas jerarquías, esos modos de acceder, digamos, a las jerarquías pueden ya transformarse. Sí, también tiene que ver con la posición que nosotros tengamos frente al poder, ¿ya? O sea, tiene que ver con eso, como nosotros tenemos también internalizado, ¿no es cierto?, este arriba abajo, ¿ya? El punto es que sí podemos transformar el arriba abajo, o sea, no necesariamente ya tenemos que estar en ese tipo de relaciones. Y hay medidas, y en muchos países se han tomado medidas, ¿no? Por ejemplo, para evitar, digamos, que esas calificaciones o todas estas cosas, digamos, que son necesarias para entrar a esa jerarquía, ya puedan transformarse y puedan darle posibilidades, digamos, a todos y a todas de acceder en igualdad de condiciones, ¿no? Pero también exige este ejercicio de construcción, de diagnóstico, de estarnos mirando constantemente. La realidad cambia siempre. O
O sea, lo que hace 10 años dijimos que habíamos logrado porque tal política, tal otra, se ha transformado. Y en eso tenemos, por lo menos los y las cientistas sociales estamos atentos y atentas justamente a esos cambios, ¿ya? Y ustedes como personas que trabajan, digamos, en impartiendo la justicia, más aún, yo creo que ustedes más aún viven, ¿no es cierto?, lo que son las transformaciones sociales y los cambios. Entonces hay que estar ahí muy atentos y hay que corregir lo que hay que corregir. Pero insisto, tiene que ser un tema colectivo, ¿ya? Porque no basta con que un grupo chiquitito o el que tiene el poder, la élite o el otro quiera hacer las cosas, que no funcionan. No hay cambios reales. Sonia, le agradecemos mucho. Un gran aplauso para ella. Terminamos. Haremos entonces un receso de 20 minutos para que puedan irse a tomar un café en el hall central del primer piso del Palacio de Tribunales y volvemos con la segunda parte de la jornada. Gracias.